Buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer a las autoridades y al comité organizador de que me hayan invitado, permitiéndome estar en compañía de mujeres realmente tan brillantes como aquellas que me acompañan. Bueno, voy a contar un poco la historia de vida, una vida que yo tampoco imaginé. ¿Por qué? Porque yo me crié en el barrio de Flores, en un hogar realmente muy de clase media, con un padre que siempre era amoroso, pero que por otro lado amaba la cultura, amaba los libros. A los 7 años yo ya iba al Colón, tenía mi casa repleta de diccionarios. Yo misma quise estudiar el diccionario a los 7 años, obviamente fracasé en esa tarea, pero además tenía un abuelo rabino. Entonces yo admiraba tanto a mi abuelo rabino que yo también quería ser rabina. Ahora, ¿qué pasó? Lamentablemente cuando terminé en el colegio Maimónides, donde además me llamaban la justiciera, porque siempre trataba de hacer justicia cuando veía una injusticia, me dijeron que no podía ser rabina. En esa época no existían las rabinas. Entonces me rebelé y dije, bueno, a ver, ¿dónde puedo estudiar el tema de la justicia y de la ética como lo hace un rabino? Y me di cuenta que la filosofía era ese lugar donde ineludiblemente me iba a poder plantear por lo menos esas respuestas existenciales que había intentado encontrar en la religión. Lo cierto es que no fue una tarea fácil. ¿Por qué? Porque yo trabajé, aunque no los crean, desde los 11 años. A los 11 años yo trabajaba, a los 15, como mi padre no estaba en buenas condiciones económicas, iba a la mañana, me cambié de un colegio privado a un colegio del Estado, al Normal 4. Entonces salía del colegio a la 1, me iba a casa, comía y me iba hasta Morón en tren y volvía en la Lujanera a las 9, 10, 11 de la noche, donde yo estudiaba en la Lujanera para poder al otro día levantarme e ir al colegio a las 6:30 de la mañana. Entonces no fue fácil porque realmente empecé a trabajar desde los 11 y sigo trabajando todavía hoy mucho, siempre en muchas cosas. Lógicamente, paralelamente a mi trabajo, yo tenía que preparar la carrera, ¿no es así? Tenía que cumplir con mis materias de filosofía. En el interín me casé con un hombre que por suerte me acompaña todavía hoy y que siempre me impulsó. Entonces tuve 3 chicos, la mayor, Ezequiel, que ya no está, y Julia, la más chica. Y la nombro a Julia especialmente porque una vez ella me lo dijo muy sintéticamente. Dice, mamá, para mí, ¿así está bien? Para mí es terrible que vos tengas un trabajo donde estás todo el día estudiando en casa. ¿Por qué? Porque me gustaría tener una mamá cocinera que haga empanadas para afuera, porque de esa manera yo la podría ayudar. En cambio, estudiar es un trabajo realmente absolutamente interno, que no tiene ninguna conexión con el exterior. Entonces reconozco que mis hijos pagaron ese costo por tener una mamá que estudiaba, a pesar de que obviamente también me dedicaba muchísimo a ellos. Desde el punto de vista de lo que fue el desarrollo femenino, fíjense que el primer escollo precisamente fue el hecho de no haber podido ser rabina en ese momento. Después también tuve un escollo en el marco de la academia. ¿Por qué? Porque en uno de los concursos docentes, en una institución muy compleja como es la UBA, donde trabajé durante 35 años en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando no me dieron un cargo que yo realmente objetivamente merecía, una de las personas que había servido de jurado me lo dijo sinceramente en la cara, me dice, Diana, vos sos, bueno, lo dijo ella, ¿no? Vos sos linda, tenés marido, tenés hijos, entonces, ¿por qué no le dejás tu lugar a una mujer que no tiene nada de eso? Entonces, eso me pasó realmente en la vida académica, donde por tener ciertas facilidades que además yo me había ganado desde mí, porque además había publicado media docena de libros en ese momento y ya colaboraba con distintos diarios y tenía toda una vida académica en el exterior realizada. Sin embargo, tuve que soportar ese tipo de descalificación que nada tenía que ver con lo académico.
Bueno, entonces seguí trabajando, seguí produciendo. Trabajé en varios trabajos, porque en el interín trabajé en ese negocio que había empezado a los 15 años, trabajé hasta los 30 y pico, donde ya teniendo 3 hijos, yo trabajaba con mi mamá y una tía que no tenía hijos y yo tenía que sostener ese negocio por mi madre y por mi tía. Cuando una vez discutí con una señora muy mayor acerca de un problema muy menor, le dije a mi papá, lo llamé por teléfono, le dije, mira papá, no vengo más acá, me despido. Y me saqué el guardapolvo, porque yo usaba un guardapolvo como el resto de mis empleadas, y lo dejé ahí. Y nunca más volví a ese negocio. No sé qué pensar, pero a los pocos meses mi mamá se enfermó de Alzheimer. Entonces el Alzheimer realmente la consumió. Y el día que ella me dijo, Diana, ¿quién es Diana? Yo no conozco a ninguna Diana. Entonces ahí me di cuenta que me di media vuelta y me fui llorando. Y ahí me di cuenta que esa relación incluso simbiótica que mi mamá había incentivado en mí, me estaba llevando junto a ella a la muerte. Tanto es así que llegué a pesar 42 kilos porque ella se moría y yo me moría con ella. Bueno, ese fue un gran dolor que me volcó a la bioética y a partir del cual yo escribí fundamentalmente sobre el final de la vida y sobre el poder de determinar cuándo es el momento de decir basta, es decir, si tiene sentido la vida cuando uno ya dejó de vivir, cuando uno ya dejó de poder disfrutar y de autorreconocerse como quien es. Es así que escribí Por mano propia, que es un ensayo sobre la muerte voluntaria, y otros libros que tienen que ver precisamente con cuándo la vida pierde sentido. En el año 2011, yo estaba en plena carrera académica en el extranjero, sucedió algo que realmente estaba fuera de ese proyecto de vida que tanto me había costado plasmar. Un viernes a la tarde, un 8 de julio, me llaman por teléfono de la comisaría. Increíblemente, Ezequiel había llevado mi auto. Yo salgo de un lugar y veo un auto igual al mío saliendo de una cochera y veo embarrado el auto y siento un golpe muy fuerte en el pecho. Y a los 10 segundos me estaba llamando mi empleada de casa diciéndome que querían hablar de la comisaría conmigo. Entonces me dijeron, bueno, que tenía que ir a Caballito y lo llamé a mi marido, íbamos a ir al teatro con unos amigos, fuimos los 4 a la comisaría de Caballito, a una cuadra de donde yo trabajaba en la facultad, y cuando llegué vi el coche estaba bien, pero yo sabía que algo había pasado. Yo supe desde el primer instante que me llamaron que algo muy grave había pasado. Efectivamente, Ezequiel, quien un rato antes me había dicho, mami, me voy a la casa de una compañera. Entonces le dije, chao Ezequiel, y él se fue y finalmente fue asesinado por un joven de la misma edad que ya contaba con 9 condenas previas. ¿Qué pasó entonces? Empecé toda una campaña en los diarios en contra de la justicia, que es lo que estamos viendo hoy en día en macro. Y el último día del juicio se me acercó una amiga y me dijo, ¿sabés, Diana, que están haciendo una cadena de oraciones por tu hijo, por Ezequiel, en González Catán? Y ahí me di cuenta que mi trabajo no terminaba con la campaña para hacer justicia con Ezequiel, sino que mi trabajo recién ahí empezaba. Así fundé Usina de Justicia y hoy en día somos un conjunto de gente maravillosa que trabajamos para ayudar fundamentalmente a aquellos que han perdido un hijo, un hermano, un padre. Los acompañamos a los juicios, estamos con ellos, les damos apoyo psicológico, los asesoramos e incidimos en políticas públicas. No tenemos ningún tipo de apoyo oficial, entonces yo aprovecho esta oportunidad para que ustedes ingresen en la página de usinadejusticia.org.ar, vean el trabajo que estamos haciendo, porque necesitamos de todos, porque nadie, absolutamente nadie, está exento de que un día, de buenas a primeras, se pierda lo más querido que uno tiene. En mi caso, mi hijo. Muchas gracias.